Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Iván de Jesús Agame Malpica, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz, y voy a presentar los aprendizajes obtenidos en la práctica de Red Hat Hoc que realizamos en la unidad 1 de la materia de redes de computadoras, que tomo en el horario de 1 a 2. Y bueno, el objetivo de realizar este video es exponer un poco mis aprendizajes relacionados a los conceptos que habíamos estudiado previamente en la unidad y ver cómo se relacionaron ahora de manera práctica en esta tarea. A lo largo de la unidad número 1, conocimos varios conceptos que pudimos ver en práctica ahora, como por ejemplo el concepto más general y el que más me quedó a mí es, por ejemplo, una red. Entendimos cuál es la función de una red, y sobre todo entendimos que una red no es más que un conjunto de muchos equipos o de dos equipos, de dos o más, que se llaman nodos o que se les llama nodos, y que a través de un software se pueden conectar entre sí para recibir o enviar información. Puede ser por medio de dispositivos físicos o puede ser incluso por dispositivos inalámbricos. También aprendimos al principio de las instrucciones de esta tarea que teníamos que segmentar la red, y luego entendimos que un segmento de red no es nada más que dividir una red en más partes. Esto fue muy importante porque al principio parecía un tema o un concepto un poco complejo, pero luego nos dimos cuenta que era nada más que dividirlo y que por cada caso de la tarea teníamos que segmentar nuestra red. Otro concepto que logramos entender de mejor manera es el de dirección IP, cuando entendimos que dirección IP es un conjunto de números que identifica de una manera lógica a un nodo en una interfaz de red, y que ese identificador lo íbamos a usar para establecer comunicaciones entre estos nodos. Otro concepto muy importante fue el gateway, el cual es el dispositivo que interactúa como interfaz de conexión entre los aparatos o los dispositivos, llamados nodos, que posibilita compartir recursos entre dos o más de estos nodos. Al principio, cuando nosotros nos conectamos a un hot, en este caso era el módem, y lo hicimos por medio de cables Ethernet, hicimos una técnica que se llama ping para establecer comunicación. También entendimos que una red ad hoc es una red centralizada, ya que no necesita de tanta infraestructura para funcionar. De hecho, no necesita infraestructura, ya que nosotros ni siquiera utilizamos internet, solamente utilizamos los dispositivos que teníamos ahí a la mano, en este caso el módem y los nodos. Y bueno, lo conectamos por cables Ethernet, ¿no? En este caso, pues cada computadora o cada participante de la red representaba un nodo, y dependiendo de la configuración de ese nodo, podía establecer comunicación con uno o con más nodos de esa red. Y pues la unidad o la tarea planteaba varios casos donde nosotros teníamos que configurar estos nodos para poder resolver cada uno de los casos de ese problema. Estos valores o estas cosas que teníamos que configurar dependiendo cada caso se hacían desde la configuración de red de Windows en un apartado que se llama IP versión 4. Ahí lo que modificábamos era el segmento de red y justamente el gateway, dos conceptos que, como dije anteriormente, los aprendimos a lo largo de la unidad y los reforzamos en esta práctica. Entonces ahí vimos que el gateway lo que hacía era fungir como administrador y servía para establecer la comunicación de los distintos nodos. Gracias a un comando en CMD llamado ping, determinábamos si existía o no comunicación entre dos o más nodos, solamente poniendo ping y la IP del nodo al que te querías conectar o comunicar. El ping te envía paquetes y te dice si los paquetes fueron o no enviados con éxito. Otros conceptos que también logramos aprender fue, por ejemplo, conceptos que vimos en la unidad fue uno que se llama máscara de subred, la cual es una configuración de bits que nos permite saber el número de red y de la subred y cuántos bits son necesarios para el host. Y el DNS, que es el diccionario de nombre de dominios. Estos dos conceptos los vimos mucho en la unidad. Sin embargo, Windows ya lo hace de manera automática, llena esos campos de manera automática, así que tampoco fue tan difícil familiarizarnos con estos conceptos. Y en general fue una práctica muy enriquecedora, donde aprendimos bastantes conceptos que habíamos visto en la unidad. Por ejemplo, aprendimos que una dirección es una cadena de bytes que identifica a cada uno de los nodos,
que un IP es un protocolo que especifica el formato en el que se van a enviar paquetes, que un enlace es el nivel más bajo de una red y consiste en dos computadoras conectadas mediante un cable, y así muchos conceptos que fueron vistos en la unidad y que fueron puestos en práctica y vistos cómo funcionaban en esta tarea. Y pues eso fue todo de mis aprendizajes obtenidos en la práctica número 1 de Red Hat Hot. Muchas gracias.